El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos un día más agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, que la palabra del Señor Jesucristo pueda ser recibida por cada uno de ustedes y quedarse ahí con ustedes hasta dar fruto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, amados hermanos y amigos, espero en el nombre de Jesús que se encuentren muy bien, en el nombre de Jesucristo, que se pongan cómodos, en el nombre del Señor Jesucristo, tengan sus Biblias con ustedes, porque vamos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a ir al mensaje que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Es importante para nosotros leer la palabra de Dios para darnos cuenta verdaderamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así, en el nombre de Jesús, a lo mejor ya ustedes han visto el título de esta predicación, y el título de esta predicación es: no culpes a Dios por tus decisiones. No culpes a Dios por tus decisiones. No culpes a Dios por tus actos. Es lo que Dios frecuentemente está escuchando del hombre. El hombre desde el principio, lo único que ha sabido contestarle a Dios es echarle las culpas a Él de todo lo malo que a Él le sucede. Y así hasta este día el hombre sigue culpando a Dios y sigue preguntándose: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que este mal llegara a mi vida? ¿Por qué Dios me hizo esto? Dios no le hace mal a nadie. Él no hace mal a nadie. Todo lo que Dios nos da a nosotros es el bien. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo, es más, nos dice a nosotros en su palabra que escojamos hacer el bien. Así, vamos a dar inicio en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en el libro de Génesis capítulo 3. Y es la historia tan conocida por todos, que es la historia de Eva y Adán, que Dios le dio sus leyes. Dios le dijo lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Dios les dijo lo que acontecería si ellos comían del árbol que no debían haber comido. Les dijo el Señor que ciertamente iban a morir. Y eso sabemos, amados hermanos, nosotros en esta vida, que tarde o temprano también vamos a morir. Así que no es decisión de Dios o castigo de Dios que quiera que esta persona muera. Todos tarde o temprano vamos a morir, con la diferencia que algunos apresuramos a lo mejor nuestra salida de esta tierra por las decisiones que nosotros tomamos en la vida. No es Dios el que quiere quitarle la vida al hombre. Dios lo que quiere es darle vida y vida eterna. El que anda quitando la vida, ese es Satanás. Pero a Satanás nadie lo culpa. A Satanás nadie le echa la culpa. Siempre, ¿por qué Dios permitió esto? Bien, el hombre nunca ha querido tomar responsabilidad de sus actos. Pero nosotros tenemos el libre albedrío para hacer nuestras propias decisiones. Y somos responsables de nuestros actos. Pero como siempre, el hombre desde el principio le ha echado las culpas a Dios. Veamos aquí al primer hombre en Génesis capítulo 3 y versículo 8. Dice la palabra del Señor que después que Eva había comido del árbol que se le había ordenado no comer, y le dio también a Adán, después de haber comido se dieron cuenta ellos que estaban desnudos. Y ellos cosieron, dice la palabra, delantares de hojas del huerto. Y de repente escucharon la voz de Jehová. Y esto lo dice en Génesis 3, versículo 8. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
¿Por qué se escondieron? Porque ellos sabían lo que habían hecho. En sus conciencias, ellos sabían que habían hecho mal y por eso se estaban escondiendo. Pero a la hora de aceptar, a la hora de reconocer sus actos, sus decisiones, optaron mejor por culpar al Señor. En vez de ser honestos y pedir perdón a Dios y aceptar sus errores, aceptar que habían desobedecido, no fue eso lo que hicieron. Lo que hicieron fue culpar a Dios. Luego dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque ellos se habían escondido. El Señor dijo: ¿dónde estás tú? Preguntándole el Señor y dándole la oportunidad de que el hombre contestara correctamente. No que Dios no supiese dónde estaban, Él sabía dónde estaban. Él les preguntó porque Él esperaba al menos honestidad de ellos, al menos que confesaran su falta. Y eso es lo que al hombre le cuesta. Aún en nuestros días sigue teniendo la misma dificultad el hombre. Le cuesta aceptar sus errores, le cuesta reconocer sus faltas, le cuesta humillarse ante Dios y decir: hice mal, cometí yo el error, me equivoqué. El hombre sigue poniendo excusa, tanto así que cuando ya no encuentra a quién más tirarle las culpas, aún a Dios se las tira, diciendo: pero si Dios hubiera visto esto, pero si Dios no lo hubiera permitido, pero si Dios me hubiera ayudado, pero si Dios hubiese detenido esto, pero si Dios esto, pero si Dios lo otro. Siempre Dios es el culpable de todas nuestras faltas. Pero no es así, hermano, no es así, amigo. Los culpables somos nosotros de todas nuestras faltas, de las malas decisiones que nosotros cometemos. Dios jamás nos trae mal a nosotros. Cuando el mal llega es por la desobediencia nuestra, y no porque sea Dios que quiera traernos mal, sino porque está establecido que si hacemos mal, amados hermanos, el mal nos va a alcanzar como si hacemos bien. El bien también nos alcanzarán las bendiciones del Señor. Bien, el Señor le da la oportunidad al hombre de que conteste correctamente. Cuando Dios le pregunta, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Porque era extraño que el hombre le respondiera a Dios: oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Ya el Señor lo había visitado infinidad de veces. Con seguridad no tenemos nosotros una fecha o una cantidad de años que podamos decir cuánto había vivido el hombre en el huerto del Edén antes que fuese tentado. Con seguridad vivió mucho tiempo. Y Dios descendía, dice, a hablar con el hombre. Nunca se había escondido, pero hoy se escondió, porque hoy sus ojos habían sido abiertos a través de la desobediencia a la palabra de Dios, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y le contesta él así a Dios y le dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Otra oportunidad más para decir: sí, Señor, perdóname. Hice lo que no debí haber hecho nunca, pero me confundí. Perdóname.
Si Dios perdona hoy, ¿cree usted que en aquel tiempo no perdonaba? Claro que sí perdonaba. Dios es el mismo. Su misericordia siempre ha sido algo que ha permanecido con él desde el principio. Ha tenido misericordia del hombre. Él pudo haber pedido perdón en ese momento. Él pudo haber limpiado su pecado. Él pudo haber sido honesto con el Señor. Él pudo haber reconocido su falta y decirle al Señor: he pecado, perdóname. Pero no fue eso lo que hizo. Como siempre el hombre, culpando a otros y culpando a Dios, nunca queriendo ser responsable de sus actos, porque es más fácil culpar a otros que reconocer nuestras faltas. Pero con Dios no funciona así. Si queremos nosotros el favor de Dios, tenemos que ser honestos con el Señor. Cuando nosotros cometemos una falta, debemos de ser honestos y venir a la presencia del Señor reconociendo que hemos pecado y que nadie es culpable más que nosotros mismos. No es que mi amiga me hizo pecar, mi amigo me hizo pecar, mi hermana me empujó a que pecara. Oh Señor, es que me jugaron una mala broma, una mala jugada. Nosotros conocemos muy bien ya lo que nos es lícito y lo que no es lícito. Nadie es responsable de nuestras faltas. Nadie es responsable de nuestros pecados, ni aún el mismo diablo, porque el diablo puede venir a tentarle, pero él no puede obligarle a que usted le obedezca. La decisión de hacer las cosas la tiene usted y yo. Nadie nos va a forzar a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Por eso en el día del juicio nadie se parará juntamente con nosotros para ser juzgados. Nos presentaremos ante el Señor. Cada uno individualmente entregará cuentas a Dios. Entonces, después dice la palabra en el versículo 12, después que el Señor le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ve cómo está acusando directamente a Dios? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Te forzó que comieras? No te forzó. Tú comiste porque tú quisiste comer. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a la mujer. No le eches la culpa al vecino. No le eches la culpa al hermano, a la hermana. No le eches la culpa al pastor. Nadie es culpable de tu pecado más que tú mismo. Nadie nos puede forzar a nosotros a pecar si es que nosotros no deseamos hacer aquello. Pero ni aún de niños nos hacen comer lo que a nosotros no nos gusta comer. Mire cómo luchan las madres a veces para hacer que los niños coman algo que no quieren, o a lo mejor para darle una medicina. Ese niño a veces hay que amarrarlo para poderle dar esa medicina, y aún así mueve su cabeza, o aún así se lo pone en la boca y lo vomita para afuera, porque el hombre tiene la facultad de rehusarse a hacer lo que él quiera. El hombre tiene su libre albedrío. Él puede hacer o deshacer si quiere. Él puede comer o dejar de comer si quiere. Él puede optar si quiere pecar o abstenerse de pecar. Nadie nos forza a nosotros, aún desde pequeñitos. Ese niño tiene la opción de beberse esa medicina o de tirarla de regreso. ¿Cuántas veces a nosotros como madres nos ha tocado ver que nuestros hijos han tirado de regreso la medicina porque no la quieren beber, porque no les gusta? Por eso, cada quien es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Satanás no le va a venir a tocar a usted con algo que a usted no le gusta. Es lo que viene y pone la tentación de lo que a usted le gusta hacer. La decisión la tiene usted de obedecer y después tirarle la culpa al mismo diablo. Sí, el diablo lo pudo haber tentado, pero usted pudo haberse negado también. Mas el hombre le dice al Señor: la mujer que me diste por compañera
ella me dio y yo comí. Bueno, ¿es culpable Dios por eso? Dios no es culpable de eso. Pero como dije, lo más fácil es culpar a otros. Eso es lo que el hombre ha tenido a la mano. Es lo que tiene más fácil, rápidamente, cualquier error, hay una excusa para todo. Fue por esto, fue por lo otro, póngale usted las excusas. Pero nadie es culpable de nuestros errores. Absolutamente nadie más que nosotros mismos. Bien, el Señor Jesucristo, esto es lo que comenzó Él a escuchar desde el primer hombre que Él creó. Estando aquí en la tierra, también Él fue acusado, también Él fue culpable de tantas cosas según el hombre. Como por ejemplo, cuando murió Lázaro, cuando el Señor Jesucristo llegó a Betania, alguien corrió a encontrarlo, pero no para decirle bienvenido Señor, no para decirle Señor, toma este vaso de agua para que te refresques por el camino que has venido, o ven, siéntate y come Señor. Todo lo contrario. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan, en capítulo 11 y versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llegó a Betania, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, por la muerte de su hermano. Nos damos cuenta que ahí había un grupo de personas. Y Marta no tuvo cuidado de que otros también escucharían de cómo ella acusaba al Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Culpable Jesús. Culpable Jesús de la muerte de Lázaro. Marta le está diciendo: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque ellos habían mandado a llamar a Jesús que viniera para sanar a Lázaro. Pues ella está diciendo: si tú hubieras venido, mi hermano no estaría muerto. En otras palabras, el culpable de que esté muerto eres tú. ¿Cuántas veces a lo mejor usted lo ha oído o usted mismo se ha preguntado o ha dicho: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios se lo llevó? Alguien muere y rápidamente dicen: Dios se lo llevó, Dios le quitó la vida, Dios permitió esto, Dios permitió lo otro. Personas que van y se meten quizás en el peligro, en el lugar donde sus vidas corren peligro, y más tarde mueren y la culpa es de Dios. Dios permitió que muriera. No, Dios no permitió que muriera. La persona fue y se metió ahí en el peligro. La persona fue y no meditó en la palabra de Dios. Que el sabio ve el mal de lejos y se aparta de él. Él no se apartó, entonces cayó. ¿Por qué? Dios nos ha dicho las cosas a nosotros de antemano. Nos ha dejado saber las cosas que pueden suceder cuando nosotros estemos fuera de su palabra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Qué podemos esperar, amados hermanos, si para nosotros librarnos de toda la maldad de esta vida, de esta tierra, de este mundo en el cual nosotros vivimos, solamente puede ser a través de guardar los mandamientos del Señor? Porque cuando guardamos los mandamientos del Señor, Satanás no tiene ninguna autoridad de tocarnos.
en el nombre de Jesús. Pues su palabra dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Si estás en la ciudad, serás bendito. Si estás en el campo, serás bendito. Esto es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios te guardará a través de la obediencia de sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero luego, si seguimos leyendo más, nos damos cuenta que si hace oído omiso a la voz del Señor, a sus mandamientos, todas las maldiciones que vendrían también sobre aquella persona de desobediencia. ¿Por qué? Porque no estaría cubierto por la mano poderosa de nuestro Dios. Las opciones las tenemos nosotros: si obedecemos al Señor o lo desobedecemos. Si nosotros mismos hemos buscado el camino del mal, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Si nosotros mismos hemos optado por desobedecer la ley de Dios, ¿por qué culpamos al Señor? Si nosotros mismos hemos hecho la decisión de vivir fuera de la protección de Dios. Y más tarde nos preguntamos: ¿por qué Dios no me protegió? ¿Por qué Dios no protegió aquello? ¿Por qué Dios no protegió a mi hijo? ¿Por qué Dios no protegió a mi hija? ¿Por qué Dios no protegió mis bienes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios, amados hermanos, no es movible. La palabra de Dios es más firme que los cielos y que la tierra. Las bendiciones están si nosotros guardamos sus mandamientos. Ahora, si nosotros no guardamos sus mandamientos, ¿Dios nos manda mal? No, Dios no le puede mandar mal a nadie. Lo que pasa es que cuando nosotros no estamos bajo la protección de Dios, Satanás puede hacer con usted lo que a él le plazca. Porque usted ha optado vivir sin la protección de Dios. Luego usted le reclama a Dios que por qué no le da protección, cuando Dios ya ha establecido de qué forma usted puede tener protección de Él. Cuando Dios ya nos ha dicho cómo es que nosotros podemos ser cubiertos, amados hermanos, por la divina mano poderosa del Señor. Pero nosotros no queremos obedecer, o mejor dicho, usted no quiere obedecer sus mandamientos, sus estatutos, pero sí quiere la protección de Dios. Ahí es donde la palabra no va, amados hermanos, a ser quebrantada. La bendición es para los obedientes, la protección es para los que obedecen sus mandamientos. Pero si usted ha optado vivir fuera de la protección de Dios, no le reclame nada a Dios. Es como si usted sale a la carretera en su automóvil. Usted sabe que ese auto necesita tener seguro, porque de un segundo a otro puede pasar un accidente. Y si no tiene seguro, nadie le va a pagar ningún daño de su propiedad. Pero por lo contrario, si usted le ha comprado seguro a ese automóvil, la compañía a quien usted le paga el seguro puede arreglarle su carro, aun si el que le golpeó no le quiere pagar. La compañía a quien usted le paga puede arreglarle su carro, porque su carro tiene seguro. Es más, si su carro no tiene seguro y una persona que tiene seguro golpeó su carro, no tiene por qué pagarle a usted,
el golpe de su carro, porque por ley ese carro no debió haber andado en la carretera porque no tenía seguro. Porque la ley dice que para mover un carro, movilizarlo por las carreteras, debe de tener seguro. Y si no tiene seguro, aunque el que le golpee tenga seguro, no está forzado a pagarle a usted, porque el que puede ser enjuiciado es usted, porque usted no debió haber sacado un carro sin seguro a la carretera. Eso es lo que dice la ley. Ahora, cuánto no más en el Señor, que su palabra es firme. Pero como siempre, Dios es el culpable. ¿Por qué a mí me va mal? El cristiano dice: ¿por qué yo no crezco espiritualmente? Obviamente, porque no estás poniendo la palabra de Dios por obra en tu vida. Solamente vas a la iglesia a escuchar el mensaje y de ahí te olvidas y vives como cualquier persona regularmente que no conoce a Cristo, no guardando los mandamientos del Señor. ¿Cómo va a haber crecimiento en tu vida? ¿Cómo va a haber un crecimiento espiritual si tú no vives de acuerdo a las ordenanzas del Señor? Pero el hombre culpa a Dios de todo. Hasta el cristiano dice: yo no sé por qué otro crece y yo no crezco. Yo no sé por qué a mí no me da el Señor y a aquel sí le da. Yo no sé por qué el Señor a aquel le oye las oraciones y a mí no me las escucha. ¿Por qué? El culpable no es Dios, el culpable eres tú, porque escrito está que si tú haces conforme a sus mandamientos, pide lo que quieras y Dios no se tardará en contestarte. Pero a ti que no obedeces sus mandamientos, a lo mejor te cueste muchísimo más para que Dios te dé lo que tú pides de Él, porque aún muchas veces, sin que lo merezcamos, Dios nos da cosas que no lo merecemos, porque Él es bueno. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a otros el Señor le escucha rápidamente. ¿Por qué? Porque eso es lo establecido en su palabra. Guarda los mandamientos y pide todo lo que tú quieras y Dios te lo dará. Pero si tú no guardas sus mandamientos, pero quieres que Dios te conteste a la primera, Dios no es un mal padre que malcría a sus hijos. Dios nos enseña que todo se gana y se gana con nuestra obediencia en el nombre de Jesús. Tengo una historia que compartir con ustedes acerca de este tema, acerca de otro reclamo aún más para el Señor, porque Dios es el culpable de todos los males del hombre, según el hombre. Tenemos la historia de Noemí, una mujer que vivía en Belén con su marido y sus 2 hijos. Pero vino una hambruna a Israel y no había que comer donde ellos se encontraban. Y dijeron ellos: nos moveremos de este lugar y buscaremos irnos a otras tierras donde nosotros podamos obtener todo lo necesario para vivir, olvidándose que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios siempre había provisto por ellos, y que muchas veces habían venido tantas cosas malas al pueblo de Israel, pero había sido por la desobediencia de ellos. Pero cada vez que ellos regresaban al Señor, el Señor les mandaba bendición. Ellos dijeron: aquí en Belén no tenemos nada que comer, hay que salir a buscar. ¿Por qué Noemí, en vez de salir a tierras extrañas a buscar la ayuda para poder sobrevivir, Noemí, ¿por qué no doblas tus rodillas y buscas de Dios? No es el lugar donde tú vivas,
es la bendición de Dios la que te dará a ti el bienestar de cada día. Las bendiciones vienen de lo alto. No importa donde sea que tú estés, si tú estás bien con Dios, Dios te bendecirá donde quiera que tú te encuentres. Bien, como dije, estamos en el libro de Ruth, capítulo 1, y estamos hablando de este matrimonio de Noemí y Elimelech. Este era el matrimonio que tenía 2 hijos. Y dice así la historia. Vamos rápidamente a la palabra. Ruth capítulo 1 y versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Para comenzar, ellos se movieron de Belén, de la tierra que Dios les había dado, y se movieron a vivir a la tierra de Moab, a una tierra donde Dios no los había mandado, a una tierra donde Dios les había aún prohibido de que se mezclaran entre ellos. Dios les había dado claramente sus leyes al pueblo de Israel. Pero dice el versículo 2: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos se movieron de su tierra en vez de buscar a Dios. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Aquel hombre murió en aquella tierra y se quedó Noemí con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Todo el tiempo que ellos vivieron ahí fueron unos 10 años. Noemí, ella sabía muy bien claramente que sus hijos no debían de haberse casado con mujeres moabitas, porque Dios lo había prohibido. Pero Noemí se olvidó de los estatutos y mandamientos de Dios, y olvidó que no debían haberse mezclado sus hijos con mujeres moabitas. Mas ella pasó por alto esto y dejó que sus hijos agarraran mujeres de tierras de las cuales Dios había prohibido. Ya Noemí no estaba por agradar a Dios, estaba por buscar lo mejor, lo que a ella le convenía para ella y sus hijos. Luego dice que vivieron ahí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En el lapso de 10 años, Noemí perdió a su esposo y perdió a 2 hijos. Obviamente, ese viaje no era un buen viaje. Dios no los había mandado a las tierras de Moab. Dios no le dijo a Noemí: muévete y vete a las tierras de Moab a vivir ahí. Este viaje
fue planeado por ellos. No vengas más tarde a preguntar, ¿por qué me fue mal? Si ni tan siquiera consultaste a Dios. Jamás Dios los hubiese mandado a las tierras de Moab, ni mucho menos que sus hijos se mezclaran, siendo ellos judíos, con las hijas de Moab. Pero ellos se casaron con 2 moabitas, y en el transcurso de 10 años, Noemí había perdido a su esposo y a 2 hijos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oh, ahora vas a regresar, Noemí, porque ahora sabes que Jehová ha visitado a su pueblo, a su tierra, para darles pan. Porque a ti el pan es el que te mueve. Pero hoy, como sabes que ya hay pan en Belén, ahora te regresas para Belén, hoy que perdiste tu esposo y perdiste tus 2 hijos. ¿Por qué no te quedaste esperando en Belén, confiado en el Señor? ¿Por qué te adelantas? No te muevas, confía en el Señor. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Estaban en una despedida. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Le estaban diciendo las 2 nueras, las 2 mujeres que habían quedado viudas, las 2 moabitas. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Pues ella ya era una mujer de edad avanzada. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y en esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Como diciendo, aún si yo tuviera más hijos, no podría darlos como marido para ustedes, porque van ustedes a estar esperando hasta que crezcan. ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí viene ya. La mano de Jehová ha salido contra mí. No, Noemí, la mano de Jehová no ha salido contra ti. Tú fuiste la que te alejaste de la tierra donde Jehová te había puesto. La que hizo la decisión de irse fuiste tú. No encontramos en ninguna parte que Jehová te haya hablado y te haya dicho: Noemí, vete a la tierra de Moab y ve que tus hijos se casen con las moabitas. Todo lo contrario. Tú sabías, Noemí, que no debían haberse mezclado. Mas te hiciste del ojo gordo, como se dice por ahí, para no ver la falta de tus hijos. Pero esa no era la voluntad de Dios. Así que dice la palabra, Noemí dijo que ella tenía una gran amargura, mucho más la que vosotros podáis tener, pues la mano de Jehová ha salido contra mí.
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Mire cómo la misma Noemí sabe que las moabitas tenían dioses y dioses paganos. Y con estas mujeres que tenían dioses paganos, esta mujer que era judía permitió que sus hijos se casaran con ellas. Obviamente no le importaba agradar a Dios, porque Dios había dicho que no se debían de mezclar. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Gloria a Dios que Ruth era una muchacha que pudo conocer la gracia del Señor. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, le dijo la nuera de Noemí. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, la tierra de donde había salido Noemí, el esposo y sus dos hijos. Pero acá, de los 4 que salieron, solamente regresaba una, porque el esposo y los 2 hijos se quedaron en Moab muertos. Llegaron ellas dos, llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Al llegar a la ciudad, se conmovieron al verlas y decían: ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Un momento. ¿Por qué culpas a Dios? Porque dices que Dios te ha puesto en amargura. Noemí, tú hiciste la decisión de irte a Moab. Tú hiciste la decisión con tu esposo y tus hijos de irte. ¿Por qué hoy dices que es Jehová quien te tiene en amargura? No es Dios el que te tiene en amargura. Son tus decisiones, Noemí. Fueron tus propias decisiones, no el Todopoderoso. ¿Por qué Dios es el limpiadero de todo el mundo? Porque siempre la culpa es del Señor. ¿Por qué no aceptamos nuestros errores? ¿Por qué no aceptamos que hicimos malas decisiones? ¿Por qué no aceptamos que ese viaje no debimos haberlo hecho? ¿Por qué no aceptamos que ni tan siquiera pedimos dirección de Dios? ¿Por qué no aceptamos que no tuvimos la suficiente confianza en Dios para sostenernos y esperar que pasara esta hambruna? Pero aquí viene Noemí diciendo que ella ya no se llama Noemí, que ella se llama Mara, porque ella se carga una gran amargura que el Dios Todopoderoso le ha puesto a ella. Una gran amargura. Qué malo es Dios. ¿Cómo trae a Noemí con amargura? No, quien te trae así es el enemigo, porque encontró ocasión para robarte y quitarte todo lo que tú tenías
por tu desobediencia, por no estar cubierta por la protección de Dios. Dios te había entregado ya en esa tierra de la cual el Señor dio órdenes que no se mezclaran con pueblos paganos. Pero en vano tuviste, Noemí, y te fuiste a los moabitas. Y hoy vienes diciendo aquí en Belén de que no te llamen más Noemí porque estás en una gran amargura, y que hoy te llamas Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué das ese mal testimonio de Dios? ¿Por qué dices que Dios te está amargando la vida? Dios no le amarga la vida a nadie. Si algo hace es endulzarte la vida el Señor. Dios no te hace mal. Dios nunca hace mal a nadie, y los males que vienen a nuestras vidas es porque nosotros los hemos provocado, es porque nosotros lo hemos llamado con toda nuestra desobediencia y por la falta de sabiduría en Dios, por no sujetarnos a la ley de Dios y no hacer conforme a sus mandamientos. No digamos más tarde: Dios trajo este mal sobre mí. Dios no le trae mal a nadie. Nuestros males nosotros los llamamos con nuestra desobediencia. Pero es que mire, por mi desobediencia me vino esto. Bueno, ¿y quién fue el que desobedeció? ¿Dios o usted? Yo, pero Dios debió haberme socorrido, Dios debió haberme cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué si usted le es infiel? ¿Por qué si usted dejó sus mandamientos? ¿Por qué si usted le dejó saber que Él no era tan importante en su vida como para respetarlo? ¿Por qué si usted tuvo en poco su palabra? ¿Usted cree que Dios se va a arrepentir y borrar la palabra y decir: oh, ok, hijita, lo siento, yo sé que me has fallado en esto, voy a borrarlo y te voy a socorrer? Su palabra es firme. Si nosotros sabemos lo que nos conviene, obedezcamos la ley de Dios, porque en la obediencia a la ley de Dios nosotros estamos guardados por el poder del Señor para que el enemigo no nos destruya. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero aquí viene otro diciendo: mire cuánto hemos leído de los que acusan a Dios, que Dios es el culpable. Dios es el culpable porque Dios no me socorrió, porque Dios le quitó la vida a mi marido, porque Dios le quitó la vida a mis hijos. ¿Quién sabe de qué murió tu marido, Noemí? ¿Quién sabe de qué murió tu otro hijo, Noemí? A lo mejor allá en los moabitas estaba pasando un virus y tú te fuiste a meter ahí. Bueno, que no te dio a ti, pero a tu marido sí. ¿Qué sabemos? Para que en el transcurso de 10 años mueran 3 varones, algo estaba pasando mal. Pero no fue Dios quien nos había mandado para allí. ¿Por qué no decir mejor: me siento avergonzada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me siento avergonzada, fallé a Dios. Estoy con pena porque hice lo que no debía haber hecho. Tengo pena de que actué insensatamente. ¿Por qué no aceptar nuestros errores? Llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice. Un momento, ¿cómo es esto, Noemí? Dice: yo me fui llena. No, pero si tú te fuiste porque no había que comer, ¿qué tan llena ibas? ¿Qué tanto llevabas? Si tú lo que estabas buscando era comida y estás diciendo que te fuiste llena. Eso es como el que dice: yo allá en el mundo tenía todo. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué le echas tanto la culpa a Dios? ¿Por qué, Noemí, no reconoces tu falta? ¿De dónde sí dices que te fuiste llena?
Y si te fuiste llena, ¿sabes qué era lo que tenías de llenura? Que tenías a tu esposo, que tenías a tus hijos. Eso sí, estabas completa, estabas llena. Lo que te faltaba era un bocado de comida que Dios lo hubiese suplido si tú te hubieses quedado ahí en Belén. ¿No te das cuenta que hoy que tú regresas encuentras gente que sí te conoce? Esta gente no se fue, esta gente se quedó y no se murieron. Ahí estaban cuando Noemí regresó, tanto que la reconocieron diciendo: ¿no es esta Noemí? Noemí, la que actuó mal fuiste tú, no Dios. No digas: yo me fui llena. Sí, llena te tenía el Señor. ¿Quién te mandó a ti allá que fueras a perder lo que Dios te había dado? Estabas llena porque tenías a tu familia, pero fuiste a lo mejor a buscar cosas materiales. ¿Cuánta gente que han perdido cosas grandes como seres queridos, sus hijos, su madre, y dicen después: porque Dios me lo quitó? Dios no te lo quitó, tú los abandonaste porque tú querías cosas materiales, porque tú buscabas cosas materiales. Somos nosotros los que hacemos nuestras decisiones. Si dejaste a tus padres y tus padres murieron, dicen: ay, Dios no me permitió volver a ver a mis padres. No le eche la culpa a Dios. Dios no es el que no te permitió volver a ver a tus padres. Nadie te tenía a la fuerza donde quiera que te encontrabas. Tú pudiste regresar y ver a tus padres si es que habías salido de tu país. No le eches la culpa a Dios. Dios no es culpable de eso. Esas son nuestras decisiones. Nuestras decisiones. No te hagas el víctima y acuses a Dios, porque Dios no es culpable de eso. Esas son nuestras propias decisiones. Noemí, ella se fue porque estaba buscando prosperidad material en su vida y regresó aún peor, porque a Moab solamente fue a dejar lo que tenía, que era su esposo y sus 2 hijos. Y al regresar, no regresó con riquezas. Al contrario, regresó porque ella escuchó que Jehová había visitado su pueblo y había pan para comer. Por eso regresó. De lo contrario, se hubiera quedado con los moabitas. Así, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así volvieron Noemí y Ruth, la moabita, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, porque ya había en Belén que poder cosechar, porque Dios les había visitado, porque Dios jamás desamparará a sus hijos, jamás el Señor dejará que sus hijos perezcan de pan. El problema con Noemí fue que no confió en Dios, no pudo esperar en el Señor, no pudo tener esa confianza como para quedarse esperando en la voluntad de Dios, quedarse esperando en la palabra de Dios, que había prometido bendecirles, que había prometido guardarles, que había prometido que siempre que ellos clamaran a Él, Dios les respondería. Él era el ayudador de su pueblo. Mas ellos corrieron y se fueron a los pueblos que Dios no había mandado. Pero el punto acá es que ellos hicieron la decisión y la culpa es del Señor.
Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora, pero usted que está escuchando el mensaje sí sabe quién es usted. Dios no es culpable de sus males. Dios no es culpable de sus desgracias. Dios no es culpable de sus pérdidas. Dios no le hace mal a nadie. Dios ha puesto lo bueno y lo malo frente a nuestros ojos para que nosotros hagamos la decisión. Dios ha puesto la vida y la muerte. El que escoge es usted. Nosotros somos los responsables de nuestros actos. Nosotros somos responsables si nos va bien o mal en la vida. Ya está establecido bajo los reglamentos del Señor. Sus mandamientos y estatutos lo dicen claramente, que si obedecemos la ley de Dios, bendiciones vendrán a nuestras vidas. Pero si desobedecemos la ley de Dios, también están establecidas las maldiciones que nos alcanzarán a nosotros. Porque Satanás no puede tocar a un hijo de Dios que está protegido por el Señor. Oh, ¿Dios hace excepción de persona? No, Dios no hace excepción de persona. Aquellos que están protegidos por el Señor es porque ellos voluntariamente han optado en guardar los mandamientos de Dios, para que así la palabra de Dios se cumpla en ellos y ellos sean protegidos por el poder del Señor. Usted ha hecho su decisión también de estar fuera de los caminos del Señor. Esa es su decisión, por lo cual usted es responsable. Usted ha hecho la decisión de fallarle a Dios. No pregunte por qué los males le tocan a usted. Bueno, así la mano del Señor también se levanta de todo desobediente que no quiere obedecerle. Muchos por ahí dicen: dura es esta palabra. Así le dijeron también al Señor. Puede ser dura para usted, pero no se ha dado cuenta que más duro tiene usted el corazón. La palabra no es dura. Lo que pasa es que siempre el hombre quiere acusar a Dios. Los reglamentos están aquí en la santa palabra de Dios, para que usted opte si quiere obedecerlos o no obedecerlos. Pero existen dos lugares donde el hombre puede llegar: con la obediencia a Dios o con la desobediencia al lago de fuego. La decisión es suya como es mía. Yo ya la hice. Yo ya hice mi decisión. Espero que usted también la haya hecho. Y si no la ha hecho aún, si tiene vida, tiene oportunidad. Dios no hace excepción de persona. Así como el Señor me ha llamado a mí, también le llama a usted. Más tarde, no diga ante el ángel del Señor que usted nunca lo supo, porque Dios está asegurando que su palabra llegue aún hasta su propia casa, allí mismito donde usted está escuchando este mensaje. El hombre no tendrá excusa en aquel día, porque la fidelidad de Dios ha sido inmensamente grande con toda la humanidad. Dios se ha asegurado que todos tengamos una y otra oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. Si usted tiene vida, tiene la oportunidad. Si usted le ha fallado al Señor y tiene vida, tiene la oportunidad. No busque la oportunidad cuando usted ya haya salido de este mundo, porque establecido está que el hombre muera una vez y después de esto a juicio. Bien, es mi oración en el Señor que la palabra de Dios edifique a su pueblo, como también a nuestros amigos que escuchan la palabra juntamente con nosotros. Mi deseo es que usted reciba la palabra y la guarde
dentro de su corazón hasta que dé fruto, y fruto en abundancia. Por ahora, solamente me resta decirle que si el Señor me permite regresar a ustedes con un nuevo mensaje de parte de Dios, será así conforme a la voluntad de Dios. Por ahora, solamente me resta decirles hasta la próxima.